Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos ahora con los titulares. Nueva respuesta aérea israelí a un nuevo ataque con mortero desde Gaza contra un puesto naval de Hamás. El Tribunal de la Unión Europea rechaza la apelación de Hamás y mantiene su inclusión en la lista de organizaciones terroristas. La Comisión Electoral israelí rechaza el veto de candidatura a los líderes de Otzma Yehudit por incitación al racismo. El partido israelí Kahol Lavan, líder en las encuestas para las elecciones del 9 de abril, publicó su plan de gobierno. Estos son los titulares aquí en Radio Sefarad en estas noticias de hoy. En la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de aviones israelíes que atacaron un puesto naval del grupo terrorista islámico Hamás en el noroeste de Gaza en respuesta al disparo de un proyectil de mortero efectuado desde el enclave costero contra el sur de Israel, contra el cual se lanzó un misil interceptor. Medios palestinos confirmaron que hubo daños, pero no heridos, como tampoco se produjeron a raíz del proyectil desde Gaza. Por otra parte, Hamás anunció que un adolescente de 15 años sucumbió a las heridas recibidas durante los enfrentamientos en la valla fronteriza durante la noche del miércoles. Bueno, lo que tenemos es una escalada en toda regla. Las noticias de hoy, en realidad, son como la continuación de las noticias de ayer, ya verán. Ayer hablábamos de también un ataque que hubo desde la Franja de Gaza y la respuesta israelí. De momento no han habido heridos ni muertos por esos ataques y entonces la respuesta es muy comedida, pero que esta situación no se puede mantener ni eternamente ni a medio plazo. Así que veremos si, como comentábamos ayer, los mediadores egipcios logran calmar la situación, hacer que jamás acepte el dinero catarí de alguna manera y que las cosas se enfríen un poco en esa zona. El Tribunal de la Unión Europea, reunido el miércoles, resolvió mantener el congelamiento de los fondos de Hamás tras rechazar la apelación del grupo islamista palestino en contra de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La lista de organizaciones terroristas fue creada en 2001 en base a las resoluciones de la ONU tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. La Corte decidió conservar la decisión de la Unión Europea de 2015 de mantener a Hamás en la lista negra tras aceptar un informe británico de que el grupo estuvo perpetrando aún ataques terroristas entre 2011 y 2014. Bueno, ayer comentábamos que se reunía este tribunal para verificar o sancionar de todas maneras si la protesta de Hamás ante la Unión Europea tenía lugar y han decidido que no, que en realidad en base a este informe que es británico, no es un informe israelí, pues han seguido actuando, por lo menos entre los años precedentes a la elaboración de dicho informe, es decir, del 2011 al 2014, perpetrando ataques terroristas. Recordemos, entre otros, que en esa época pues tenían todavía secuestrado al soldado Gilad Shalit, que dispararon en 2014 miles de cohetes, proyectiles y morteros hacia civiles israelíes de forma indiscriminada, con lo cual pues ya les valía. Pero aparte de todo esto que hacen desde Gaza, Hamás está implantado también en Cisjordania y desde Cisjordania lanzan ataques terroristas muy frecuentes contra la población civil en Israel, no ya lanzando misiles, sino atropellando gente, disparándoles, como ha sucedido en varios centros de ocio, comerciales, incluso en alguna sinagoga, o atacando directamente a la gente en sus casas, como ha sucedido también en muchos asentamientos. La Comisión Central Electoral de Israel aprobó por un estrechísimo margen la candidatura del presidente del partido Otzma Yehudit, Poder Judío, Mijael Ben-Ari, rechazando así el pedido de que su candidatura sea vetada por incitar al racismo y a pesar de las recomendaciones del fiscal general Avichai Mandelblit.
También se rechazó un pedido similar contra el número 2 del partido, Itamar Ben-Gvir, aunque la decisión se tomó por un estrecho margen de 16 contra 15. La comisión está formada por representantes de todos los partidos que conforman el Parlamento saliente. No obstante, la presidenta del partido Meretz, Tamar Sanderberg, prometió que apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia. Otzma Yehudit forma parte de una alianza con los partidos Abait HaYehudi y Unión Nacional, ocupando su líder el 5º lugar y su número 2 la 8ª plaza. Los miembros de Otzma Yehudit se consideran a sí mismos como fieles discípulos del asesinado rabino Meir Kahane. Su partido apoya la emigración de los no judíos de Israel y la expulsión de los palestinos y árabes israelíes que se nieguen a declarar leales a Israel y aceptar un estatus rebajado en un Estado judío que extienda su soberanía a Cisjordania, Judea y Samaria. Pues también de esto hemos hablado ayer porque se había elevado a la Comisión Central Electoral de Israel a ver si este partido Otzma Yehudit, o por lo menos sus dos principales líderes, estaban, digamos, en condiciones de ser candidatos, ¿no? Pues la Comisión Electoral ha dicho que sí, pero ya hemos oído que esto ahora va a la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga en muchos casos como este de aclarar la situación. Es el equivalente al Tribunal Supremo en España. Lo que pasa que suele actuar de forma bastante más rápida cuando son asuntos como este, porque evidentemente si es para fijar si un candidato puede o no presentarse a las elecciones, pues tienen muy poco plazo. Queda exactamente 1 mes y 2 días hasta que esto tenga lugar, con lo cual el Bagatz, como se llama, el Beit Din, la Corte Suprema de Justicia en hebreo, pues tendrá que pronunciarse de forma inmediata. De la misma manera que, por otra parte, ha sido rechazado un candidato judío de la lista conjunta judeo-árabe Hadash, que es lo que antes era el Partido Comunista, y que seguramente también ellos ahora irán al Tribunal Supremo, pero justamente para que habiliten a su candidato. En este caso se ha admitido que sigan los candidatos, en el otro lo han eliminado, pero posiblemente el Tribunal Supremo, tal como han sido los precedentes, es casi seguro que deje presentarse a todos estos candidatos, a pesar de las alegaciones que tengan de sus posiciones extremistas, etcétera, pero no olvidemos que a pesar de todas las declaraciones y las leyes básicas y todo eso, Israel es un Estado muy democrático en el cual los jueces tienen una independencia del poder ejecutivo y legislativo que ya quisiéramos para nosotros aquí en España. El partido Cajol Laván, azul y blanco, que se encuentra en el primer lugar en las encuestas para las próximas elecciones del 9 de abril, publicó este miércoles su propuesta de gobierno. Bajo el liderazgo del excomandante del ejército Benny Gantz y el experiodista Yair Lapid, el partido revela sus posiciones respecto a gran parte de las cuestiones más elementales para el futuro del Estado de Israel, con una propuesta de 24 capítulos. Por ejemplo, no aceptará una segunda desconexión y se compromete a que cualquier decisión histórica sea llevada a consulta en un referéndum popular o sea aprobada en la Knesset con una mayoría especial. En cuanto al conflicto palestino-israelí, el partido se compromete a generar una cumbre regional con los países árabes que desean la estabilidad y profundizar el proceso de separación entre Israel y los palestinos, resguardando los intereses de seguridad del Estado de Israel y la libertad de acción de las fuerzas de defensa de Israel en todo lugar. Además, dicen que van a fortalecer los bloques de asentamientos, que Jerusalén unificada será la capital eterna de Israel y que el Valle del Jordán será la frontera oriental del país.
Asimismo, se comprometen a dejar de transferir pagos al movimiento terrorista Hamás y alejar a Irán de las fronteras de Israel. En otra parte, escriben que curarán las heridas provocadas por el gobierno actual en las relaciones con los judíos en todo el mundo y en especial en Estados Unidos. El partido anunció que harán un aporte cuantioso del presupuesto al sistema de salud en los próximos 5 años y que construirán hospitales nuevos en el sur y en el norte del país. Bueno, del plan de gobierno que han presentado, realmente a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de los primeros puntos podrían ser perfectamente el plan de gobierno del Likud. Es decir, no va a haber una segunda desconexión, es decir, una retirada unilateral de Cisjordania, y cualquier decisión va a ser llevada a consulta en el referéndum. Eso también lo podría decir el Likud. El partido se compromete a una cumbre regional con los países árabes. Eso también lo podría firmar Netanyahu, pero resguardando los intereses de seguridad del Estado de Israel, la libertad de acción de la Fuerza de Defensa de Israel en todo lugar. Es decir, que está hablando de una separación de Israel y un Estado palestino, pero en el cual el ejército de Israel tenga libertad de acción. Eso va a ser difícil que nos lo expliquen, no solamente a nosotros que no votamos, sino a la gente de Israel. ¿Cómo se hace eso? Es decir, si alguien cree que los palestinos van a aceptar esa condición. Y además dicen que van a fortalecer a los asentamientos, que Jerusalén unificada, el Valle del Jordán va a ser la frontera oriental del país, es decir, ¿dónde va a quedar el futuro Estado palestino? Si la frontera oriental sigue siendo la misma, pues no sé dónde va a caber. Y dejar de transferir pagos al movimiento terrorista Hamás y alejar a Irán de las fronteras de Israel. Todo esto prácticamente es el mensaje de Netanyahu. Pero fíjate que con este mensaje es cuando han estado empezando a subir en las encuestas y han sobrepasado el Likud. Es decir, tienen las mismas propuestas que el Likud, solo que no cae sobre ellos todas las acusaciones de corrupción que todo el mundo sospecha de que puedan acabar con la carrera política de Netanyahu definitivamente, a pesar de su glorioso pasado de 10 años gobernando el país. Y por donde ya dejan entrever algún guiño más al centro o a la izquierda, es cuando dice que van a curar las heridas con los judíos de todo el mundo, en especial Estados Unidos. Claro que para eso tendrían que organizar o crear un gobierno que, aunque sea de coalición, en él no participen las fuerzas políticas ultraortodoxas, que son las que en realidad impiden estas relaciones o mejoran las relaciones con los judíos de Estados Unidos, que en su mayoría son de la corriente reformista y por lo tanto en el tema de las conversiones, en el tema de un sector mixto en el cótel de mujeres y hombres, todas estas cosas han sido paralizadas justamente por estas fuerzas, ¿no? Yo creo que incluso el Likud, si no tuviera la necesidad de formar coalición con estos grupos, también hubiera aceptado este tipo de historias, porque congraciarse con los judíos de Estados Unidos no viene nada mal a ningún gobierno. Y luego ya sí hay un pequeño toque un poco socialdemócrata, es decir, que va a haber un aporte importante al sistema de salud en los próximos 5 años para construir hospitales nuevos en el sur y en el norte del país, porque esto sí ya se aleja un poco de la teoría ultraliberal de la economía que tienen en el Likud, en el cual pues el sector, digamos, sanitario y otros públicos, pues cada día van en retirada, ¿no? Así que lo que tenemos con Cajol Labán es a Cajol quiere decir azul, y Labán blanco, y el PP no. El PP aquí en España es azul, pero el Likud también tiene el azul allí. El Likud es como si esta coalición fuera como el Likud con un poco de blanco, ¿vale? Un Likud blanqueado.
Así cerramos esta primera parte de las noticias y nos despedimos de Jorge hasta la próxima semana aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima semana y mientras tanto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural, esta última agenda de esta semana en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, tienes una noticia para comenzar que no sé de qué se trata, la verdad. Sé que viene en otro idioma. Sí, en inglés. Conmemora de alguna manera este 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra en todo el mundo. Recordamos a esas pioneras en la lucha por los derechos de la mujer y bueno, también lo hace Yad Vashem, que dedica este mes al recuerdo femenino especialmente. En este caso ha montado una exposición online interesantísima que lleva el título de La Marcha de la Muerte a Volari y cuenta la historia de 1.300 mujeres judías prisioneras de los nazis que fueron obligadas a marchar, a ir de un campo de concentración que estaba en la Alta Silesia, en el oeste de Polonia. El campo se llamaba Ślesiersi. Desde allí tuvieron que marchar el 24 de enero de 1945. Imagínense el frío que podía hacer ese día en Polonia. Un 24 de enero tuvieron que ir andando en precarias condiciones. Ya conocen cómo eran hechas estas marchas de la muerte, hasta 800 kilómetros más allá. Llegaron las que pudieron, claro. Pobres, el 5 de mayo de 1945 a la ciudad de Volari, en Checoslovaquia, pero en la frontera con Alemania y con Austria. De las 1.000 mujeres aproximadamente que comenzaron esta marcha forzada, solo 350 sobrevivieron. Esta muestra online, que está en inglés, en hebreo, en alemán y en español, en castellano, se puede ver en Yad Vashem y reúne testimonios de los supervivientes, recoge también los diarios y las actas de los juicios contra los responsables nazis de este asesinato, de esta marcha de la muerte, y también testimonios de los soldados norteamericanos que encontraron a estas mujeres cuando se liberó Volari. De hecho, hay uno especialmente significativo, es del mayor, del coronel Aaron S. Kahan, un médico judío, un oficial médico judío, que describe cómo encontraron a las mujeres que habían participado en esta marcha de la muerte. Dice que, bueno, se pueden imaginar, él transmite el tremendo shock que sintieron al entrar en una habitación y ver a cantidad de cuerpos tumbados en el suelo. Pensaron que eran ancianos, y que la sorpresa fue todavía, el shock fue todavía más fuerte cuando preguntaron a una de las víctimas y resultó ser una chica que parecía, que tendría una edad no menor de 50, y ella les dijo que tenía 17. Testimonios como estos son los que forman parte de esta exposición, con la que Yad Vashem, junto a otras iniciativas, quiere conmemorar este 8 de marzo y este mes que dedica a la historia de las mujeres. Bueno, pues sin duda dura, ¿no?, esta historia para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Pero continuamos con más noticias. Con una muy buena. La Universidad Hebrea de Jerusalén fue, ya saben, objeto de la donación del propio Albert Einstein de muchísimos documentos, diarios y papeles personales del premio Nobel. Bueno, pues ahora
esta parte de la obra internacional, de la obra intelectual de Albert Einstein, que no era conocida. Hasta ahora son documentos inéditos y muy valiosos, no solo sobre su vida profesional. Bueno, pues han permanecido guardados bajo llave desde 1948 y ahora 7 décadas después la propia universidad los ha sacado a la luz para compartir este tesoro documental. En total son 110 páginas de puño y letra de Einstein, páginas rellenas de complejos cálculos matemáticos, de laboriosas teorías, paradigmas que el físico alemán había esbozado y además cartas personales. Incluso entre esa ingente cantidad de archivos desclasificados ha aparecido un apéndice que se presumía perdido. O sea que ha sido es una gran noticia. Maravilloso. Todos estos documentos por primera vez se muestran al público y felicitar a la Universidad Hebrea de Jerusalén por permitirnos conocer este tesoro documental de Albert Einstein. Qué bien, y esperemos que sean jóvenes los que cojan estos papeles y puedan estudiarlos y analizarlos y sacar nuevas teorías de este genio. Y terminamos con música. Cerramos ya con música, muy bien. Porque Pinchas Zuckerman participará como violinista y director en los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, de un poco tu tierra. Un poco bastante. El reputado músico israelí Pinchas Zuckerman, como les decimos, participará en su doble faceta de violinista y director en los conciertos que esta orquesta, la Sinfónica de Euskadi, ofrecerá desde este 8 de marzo al 13, en los que interpretará el concierto para violín de Beethoven y la Sinfonía número 8 de Dvorak. Pinchas Zuckerman, ya saben que ha colaborado anteriormente con la Orquesta de Euskadi, lo hizo la última vez en marzo de 2017 y regresa a los escenarios vascos para presentar una faceta suya menos conocida, la de director, porque sabemos que es un violinista magistral, pero bueno. También dirige. Sí, desde la Orquesta Vasca han comunicado que Zuckerman ha sido un fenómeno en el mundo de la música durante más de 4 décadas. Su genialidad musical, técnica prodigiosa y sus firmes estándares artísticos son una maravilla para las audiencias y los críticos. Zuckerman es reconocido por sus trabajos como violinista, violista, director, pedagogo y músico de cámara. Y en su faceta como pedagogo, el próximo lunes, Pinchas Zuckerman ofrecerá una masterclass al alumnado de violín de Musikene en San Sebastián. Se trata de una iniciativa que se ha organizado en el marco del acuerdo suscrito entre la Orquesta Sinfónica de Euskadi y esta aula Jorda Gela, gracias al cual el alumnado del conservatorio puede conocer de primera mano a algunos de los grandes solistas que participan en la temporada de abono de la orquesta. En este caso, Pinchas Zuckerman. Oso hondo, pues muy bien, ¿qué dirían allí? Nada, así nos despedimos, cerramos la agenda cultural y terminamos la semana aquí en Radio Sefarad para esperarles en otros muchos programas y por supuesto en las noticias de los lunes, Raquel. Exacto, agur y Shabbat Shalom.